amigas y amigos, sean bienvenidos al programa Página de Nuestra Historia en esta segunda temporada, en una unión y cooperación entre varias instituciones, las cuales tenemos un fin bastante común, que es la educación, la formación, la entrega de conocimiento a través de nuestro trabajo. Primero, la Universidad de Magallanes, indudablemente, a través de UMAG Televisión, que a través de su parrilla programática, eso es generalmente lo que desarrollan. El Instituto de la Patagonia y el Museo Regional de Magallanes. Ambas instituciones ya próximas a cumplir 50 años, tanto el museo como el instituto, que surgen ya en ese lejano año 1969, básicamente por las mismas personas, que se crea el Museo de la Patagonia, en lo que antiguamente era el Palacio Montes Pello, hoy día la municipalidad, y que posteriormente en la década del 80 se traslada a la casa de Mauricio Brown, al Palacio Brown Menéndez, en el año 82, y de 83 se transforma en museo. Y al poco andar se cambia el nombre a Museo Regional de Magallanes, por la confusión que se daba entre un Museo de la Patagonia y el Museo del Instituto de la Patagonia. Así que se cambia Museo Regional en la década de los 80. En esta segunda temporada estamos tratando una serie de temas bien importantes. Vimos temas de antropología, de arqueología, vimos el poblamiento de Tierra del Fuego, el poblamiento inicial de los canales patagónicos, la labor de Waino Auer en Magallanes, también vimos a Junius Bird y su trabajo en la Patagonia, vimos el arte, estamos viendo también la literatura en Magallanes, y para el día de hoy vamos a trabajar un tema también muy interesante. Vamos a conversar con dos especialistas que son principalmente generosos en entregarnos su conocimiento para que llegue a través de un formato diferente. A veces en libro, a veces en paper, pero también un formato válido y democrático es el tema de la televisión. Cómo a través de la televisión puede llegar el conocimiento a gente que está en sus casas, pasa por UMAG TV o ve UMAG Televisión, se interesa por el tema y también logra obtener algo de conocimiento de nuestras conversaciones tan agradables. Para el día de hoy, dos invitados bien especiales, un amigo de la casa, amigo del museo, un trabajo extraordinario sobre la historia de Patagonia, de una macro Patagonia en realidad, no solo la chilena, sino que la argentina, también el trabajo en las Islas Falkland, ha trabajado bastante, un área mucho más amplia, lo cual se agradece, se valora también. Antropólogo, con posgrado en Francia, y bueno, ahora está desarrollando una labor académica también en la Patagonia Argentina, está en Puerto Madryn también, la verdad que un gran investigador, amigo de la casa también, Joaquín Vascopé. Julio, muchas gracias por venir. Gracias a Dusan, a todo el equipo de UMAG TV por la invitación, y excelente el espacio para conversar. Sí, y también un amigo de la casa, profesor de aula, de las trincheras de la educación pública, y la verdad con más de 30 años de docencia, pero también un gran deportista y también un investigador profundo de la realidad magallánica de principios del siglo XX, de los procesos migratorios europeos, particularmente los españoles, con varias publicaciones a su haber, y un gran conocedor de la historia de Magallanes que lleva este conocimiento a las aulas públicas de la ciudad de Punta Arenas, lo cual también se agradece mucho. Y gracias por venir a conversar con nosotros, Ernesto Fernández de Cabo Arriado. Gracias, Dusan, y gracias a la UMAG Magallanes. Sí. Joaquín, quisiera comenzar contigo a hablar este tema que durante mucho tiempo se ha leído, se ha escuchado, hay edificios emblemáticos sobre esta concepción de años dorados. Si nos puede explicar más o menos a qué se refiere, ¿tiene un tiempo acotado? ¿Es una descripción acertada, un poco errada? Coméntanos un poco. Veo el periodo como una parte de años dorados efectivamente, y otra, pero indisociablemente conectado con los años más crudos o más duros de la colonización, que corresponden en el fondo al periodo de invasión ovino-vacuna de tanto la isla grande de Tierra del Fuego como las estepas de la Patagonia. Ese periodo se acompaña con la invasión también de colonias penales en la región y de invasión de misioneros cristianos. Ese sería como el marco sociológico en el que
suelo ubicar el periodo y va desde el establecimiento de líneas regulares de vapores por el estrecho de Magallanes, o sea, 1872, hasta 1914-18, con ese rango temporal, marcando por un lado la apertura del canal de Panamá, que hace que la región, en ese momento toda una cantidad de tráfico pasaba por el estrecho de Magallanes en rutas hasta que llegaban hasta Vancouver. O sea, no solo a Valparaíso, como a veces de Montevideo a Valparaíso, sino que la línea Cosmos, hasta antes de que los alemanes, esos barcos fueran, de la empresa Cosmos, fueran retenidos por los aliados en la guerra, iban hasta Vancouver. Hasta Canadá, mira. De hecho, en la biblioteca digital de la Universidad de la Columbia Británica uno encuentra noticias sobre Punta Arenas. Tienen digitalizados como la biblioteca Aike. Correcto. Entonces aparecen como registro de pasajeros que... Entonces esa época es muy diferente, o sea, es mucho más moderna o más dorada que lo que podría ser comparable ahora con el tráfico hacia la Antártica, que sería como un siguiente renacer del tráfico intenso por la región a partir de la popularización del costo de los pasajes, y que fue lo que implicó el tráfico a vapor. O sea, el montón de población que hasta ese momento el viaje era algo como, digamos, viajar a América era un precio de difícil acceso. Los vapores permiten que poblaciones de distintos lugares se trasladen hasta Magallanes, y eso produce un desarrollo en distintos ámbitos, en la imprenta, en el cine, en la fotografía. Hay un camarógrafo que se llama Frank Hurley, Sí. que fue el camarógrafo de las expediciones de Shackleton y de Mozo en Antártica, que visita el taller de Cándido Veiga, que era un fotógrafo, digamos, un artista visual de esos años, o artesano visual en realidad, que tenía un taller que, según Hurley, no tenía nada que envidiar a lo que había en Sydney en esa época. Que dice bastante, yo pienso, de ese periodo, o esos breves años en que la cantidad de población alfabetizada que había migrado desde Europa, mezclado con la gente que había venido de distintos puntos de Chile y la Patagonia, alcanzan a tener un estatus o una situación de vida muy, muy singular respecto a cómo era el resto del país. Por eso decimos que Magallanes surge como una población que se autoeduca y en una forma de educación más libre que el modelo hacendal o patronal del centro de Chile. Sí, sí, vamos a volver a ese punto que me parece muy interesante. También Joaquín nos habla de un periodo muy acotado, de los años dorados, pero como bien nos plantea la apertura de estas rutas de los vapores, también debe ser un Punta Arenas cosmopolita, Ernesto, totalmente. Tú que has estudiado bastante los procesos migratorios europeos, en particular los españoles, es un Punta Arenas variopinto. A partir de 1870 en adelante hay varias corrientes migratorias hacia Magallanes. Tenemos los suizos, ¿no es cierto?, 1876, los británicos, principalmente escoceses, por la introducción de la ganadería, tenemos españoles y franceses e italianos, es decir, nos encontramos a inicios del siglo XX con una ciudad cosmopolita y bien especial, porque también está el elemento chileno venido también desde el norte, desde la isla de Chiloé, y hay una mezcla de cultura, y eso es lo que hace, digamos, que este periodo también sea rico en lo cultural, en la formación de centros culturales, de instituciones mutualistas, clubes deportivos, en fin. Y es la gran formación de empresas, porque esta gente este inmigrante vino a crear empresas, logra en primera instancia una pequeña fortuna, y lo importante es que la invierten en Magallanes. No se va con
con lo que forma acá, con lo que acapara acá, sino que sencillamente la deja acá en Magallanes. Eso es lo importante. Y de hecho tenemos pruebas materiales, todos los grandes edificios, toda la arquitectura que dejaron. Oye, Ernesto, también sobre procesos migratorios europeos, también desmitificar un poco, o no, corrígeme tú, por favor, tú eres el experto, sobre la migración europea. Siempre se ha planteado este tema del joven en búsqueda de aventura, de llegar a la Patagonia, o en realidad también migra como los procesos migratorios del día de hoy por necesidad, fundamentalmente. Tú has estudiado harto Efectivamente, Magallanes está al margen de los grandes procesos históricos mundiales. No nos olvidemos que tenemos la guerra, la Primera Guerra Mundial, y todo lo que previene a la guerra mundial, esa sensación de temor que existía en Europa, y eso hace que gran cantidad de personas emigren hacia América, donde hayan mejores perspectivas. Y eso también ocurre posteriormente con un proceso bien particular que fue la Guerra Civil Española. Entonces, Punta Arenas no está al margen de estos procesos mundiales, procesos históricos mundiales. Y la gente, el inmigrante, viene por necesidad, en busca de nuevas expectativas. Yo te voy a dar acá el caso personal de mi abuelo. Él vino porque en realidad lo echaron de su tierra, de España, porque le dijeron que no tenían qué comer, entonces se tuvo que ir obligadamente. Y ese es el caso de muchos inmigrantes. No, claro, más que búsqueda de aventura. Sí, claro, lo mismo pasa con los croatas, por esa necesidad, por ese problema que tuvieron en la isla de Brač. Sí. Sí, claro que sí. Oye, Joaquín, me llamó mucho la atención lo que comenzaste delante. Me gustaría si puedes profundizar y explicarnos el tema de que en Magallanes, claro, uno se autoeduca de una manera diferente, como una región libre, autónoma, en contraposición, claro, a ese desarraigo que hay en la zona central. El tema del arraigo puede ser, capaz, corrígeme por favor, que en este 1900 también se da la primera horneada, si se puede llamar, de gente nacida en Magallanes. Como en el territorio de colonización. Como en un territorio nuevo, claro. Y, que hay que poner por esas diferencias con el resto del país. Sirve ubicar a veces el aparato jurídico o la historia jurídica del territorio, sirve como marco a veces para entender después las relaciones que se dan adentro, según en este caso la región hasta el año 1927 fue territorio de colonización y dependía administrativamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que a partir de esa fecha pasa a ser provincia, que en principio, mi hipótesis es que es a partir de esa fecha, de 1927, que Magallanes empieza a quedar al sur, o empieza a ser una región extrema, o que hoy día están tan de moda esto de ser región extrema, de estar... que es simplemente estar, es un eje geográfico norte-sur que no corresponde y nunca correspondió con la realidad o la inteligencia ambiental de las poblaciones que se desenvolvían entre el fiordo, el ecotono y la estepa. Esa geografía que te implica un desarrollo como armónico con el ambiente, el pensar comunicaciones que sirvan al desarrollo conjunto, no ir, viste como cuando trataron de hacer el tren en Chile, que como van atravesando los valles, se transforma en una obra titánica. Ahora es como ahora traer la fibra óptica, que tienen que pasar debajo de... Entonces, el periodo que yo considero como de años dorados, o años dorados y crisis, o en todo caso ese momento de flujo que ocurre en un estado jurídicamente excepcional. Por ejemplo, la ley de imprenta, que actuaba de censuras respecto a ciertas publicaciones, se aplicaba solamente en las regiones que tenían representación parlamentaria. De manera que, no porque es como... El otro ejemplo que sirve mucho para ilustrar es el que lo escribió Armando Brown en una nota sobre la fundación de Punta Arenas, que se llama, de hecho creo que tú lo publicaste, Punta Arenas, ciudad sin fundación. Sin fundación. Que es que en el fondo las condiciones de vida en el Fuerte Bulnes eran tan
poco libres, autónomas y venían con ese modelo hacendal chilote centrino, digamos. La población sale del fuerte buscando un lugar, digamos, donde se pudieran tener los animales, que tuviera mejores condiciones de vida que el lugar donde está instalado el fuerte, cuya única sentido geográfico era que la bala de cañón fuera capaz de llegar al otro lado para que cualquier barco que pasara se viera intimidado. Entonces, ese gesto de supervivencia, de salir del fuerte y fundar Punta Arenas, es esa cosa que está, de mi punto de vista, impresa en las relaciones sociales de la región cada vez que... porque hay una corriente que se llama el regionalismo que tiende como a esperar o a exigirle al gobierno centrino que tome medidas o acciones porque el magallánico se merece esto o lo otro. Cuando en los hechos la autonomía existe de hecho más que de derecho, y lo que se pide simplemente es que en la propia región se sea consciente de que hay veces que es demasiada la historia nortina que llega y que empieza a transformarse como si fuera en historia regional, pero que en realidad son... Bueno, el libro de Ernesto es notable al respecto porque ha salido hace poco un libro que se llama Menéndez, Rey de la Patagonia, que me imagino que todos han oído hablar de ese, editado justamente vía editorial, digamos, de Santiago, y que el personaje que Ernesto le dedica en su libro, o sea, un catálogo, o sea, un libro sobre la inmigración, lo pone en es muy democrático. O sea, el lugar que mientras que el otro libro hace toda una oda del bien y el mal, y que es sumamente, con esa estructura narrativa maniquea, es sumamente difundible o fácil entrar en empatía, sobre todo con gente que no vive en la región. No, claro, el dedo arriba muy fácil. Exacto, y creo que eso en esa línea se tiende a hacer como de los años dorados un lugar de saludar a los próceres o de luchar contra los monumentos. O sea, como en Argentina se grafitean el monumento a Roca, o cuando la realidad de los hechos, o sea, la realidad de la población, cómo se desenvuelve, es mucho más parecida a ese gesto sencillo pero súper importante políticamente, que fue fundar Punta Arenas en un lugar un poco más apto que lo que era el Fuerte 1, pues no vamos a decir que el lugar que eligieron fue, digamos, está Campenay, que un poquito más allá, y ahí hay unos lugares hermosos, unas playas extraordinarias. Sí, correcto. Oye, Ernesto, sobre precisamente estos años, como bien decía Joaquín, unas leyes, un territorio casi de excepción, donde para bien o para mal, por ejemplo, claro, si bien en Chile se instala la ley de instrucción primaria obligatoria, posteriormente acá en Magallanes ya había una cierta ley de instrucción primaria establecida por la Junta de Alcaldes, teníamos ciertos niveles de alfabetización mejor que en otros lugares. Sobre estos años, la década del 10, del 20, ¿qué nos puedes contar sobre esa temática y en educación en particular? 1910 se crean dos instituciones realmente importantes, que fueron el Liceo de Hombres, que hoy es el Liceo Luis Alberto Barrera, 1905, y un año después se crea el Liceo de Niñas, ¿no es cierto?, o Liceo de Señoritas, 1906, que son los grandes instituciones de educación de Magallanes por muchos años, y que han cambiado con el tiempo su rol. Después fueron mixtos, qué sé yo, pero son los grandes agentes educadores igualmente con los establecimientos salesianos. Y luego tenemos grandes personalidades que nos visitan en el siglo XX, y una personalidad que tú bien conoces, Gabriela Mistral, que llegó en el año 1918 hasta 1920, y que es una figura mundial que
conoce bien Punta Arenas y se lleva parte de ella hacia otras partes del mundo. Ella fue directora del establecimiento y hizo muchas cosas por la educación en Magallanes. Propuso una reforma que fue tremendamente importante, editó una revista, la revista Mireia, y fue en líneas generales la que se granjeó con bastantes personalidades de la cultura en ese tiempo. Carlos Foresti, Luis Aguirre Cerda, en fin, hizo clases en la Sociedad de Instrucción Popular, en fin, es decir, nosotros en ese tiempo no estábamos tan aislados culturalmente. Y bueno, en la década del 30 también hay 30-40 hay un fuerte movimiento cultural que de a poco se fue apagando. No sé qué pasó más adelante, pero fue muy bonita esa etapa culturalmente hablando. Sí. Oye, y antes que nos vayamos a la pausa, Joaquín, me gustaría preguntarte, tu más reciente libro habla precisamente de este periodo histórico. ¿Qué te llama la atención que se entró? Es un libro de una dimensión interesante, se nota que hay mucho trabajo en él, pero está sobre un periodo muy específico. ¿Qué te llamó la atención en particular de ese periodo que no existen otros? Un poco lo que te comentaba al comienzo de el momento de tráfico intenso, inédito respecto a las restricciones que hay actualmente, por ejemplo, que tienen los aviones para volar a las Falkland, que tienen que hacer. En ese momento el tráfico de la región se parecía un poco más a cómo es la geografía, cómo era la geografía nativa. Cómo es, porque en el fondo hay todavía fragmentos de la ruta 255 que retoman huellas de los Aoniken, de las huellas, digamos, de a caballo. Y el periodo de entre 1872, que es cuando se establece el tráfico de vapores, y el año en que se abre el canal de Panamá, por lo tanto el tráfico ahora tiene otro switch que es posible bypassear, digamos, la pasada que antes era obligatoria por el estrecho, cambia de cierta manera las relaciones y sobre todo también que estos años dorados magallánicos son mucho más lo que un investigador australiano llama una modernidad colonial, o sea, un periodo de modernización que ocurre en un contexto en el caso de Magallanes, territorio de colonización. Es más ese esquema administrativo por un lado y sociológico por el otro, es más parecido a ser una provincia dentro del Imperio Británico que una región de Chile. Es decir, no solo por el tráfico de lanas, de carnes, o sea, la actividad de los frigoríficos en la región, por ejemplo, responde, cuando ya ocurre la Guerra Mundial, eso ya es un desenlace, digamos. Nuestra guerra mundial en la región comienza con la matanza y el exterminio de población nativa en Tierra del Fuego y en Patagonia. O sea, la región de Magallanes está conectada, al igual que otros sectores de la Patagonia, donde se desarrollaban actividades parecidas, a un periodo que yo más o menos calculo, o más o menos por la documentación va hasta 1914-18, donde la geografía todavía la podemos seguir pensando, no que quedamos al sur o que estamos, en el fondo, uno cuando viene a Magallanes baja. En arqueología han salido trabajos recientemente que hablan de, digamos, le han dado tanta vuelta y ya no les sirve, digamos, la plantilla norte-sur, con donde los caminos del lado argentino están en gris porque no sirven al turistel, o al revés, en el caso argentino, que ellos llaman a las poblaciones que estudian arqueológicamente poblaciones a la cresta del mundo, o en el techo del mundo. Es Top of the World Archaeology. Y es algo un poco más parecido a lo que Weinauer justamente llama Fuego Patagonia, y que es el pensar la región ambientalmente o ecológicamente, considerando que son ambientes subantárticos distintos, de llanura, de ecotono y de fiordo,
que es algo que hasta esa fecha uno puede de repente ver, pero justamente con el surgimiento de los movimientos regionalistas, o sea, en la anexión de Magallanes a provincia chilena, surgen una serie de movimientos sociales que en principio dan la impresión de ser como reivindicativos de la región, pero en realidad al estudiarlas desde este periodo uno ve que son reactivos. O sea, son movimientos reaccionarios, claro. En lugar de esa cosa que se generó entre la Sociedad de Instrucción Popular o entre el movimiento, todas las imprentas de la Federación Obrera de Magallanes, todo lo que acá los compañeros de UMAC TV han registrado en la película Fuego, la Federación Obrera, que está bien así, como se rescata ese ambiente. Eso es lo que me parece, o lo que me llevó, digamos, o es más que me llevó, porque en el fondo el periodo se lo puse al final de la investigación, porque el procedimiento historiográfico es al revés, como dar por sentada la cronología y ponerle los datos, pero en este caso fue decir, algo pasa, resulta que Magallanes no siempre quedó al sur, y tampoco sirve esta cosa de dar vuelta al mapa y hacer como que somos sur-sur o sur global, como le dicen, ¿no? Porque eso solamente refuerza la misma caricatura. Joaquín, efectivamente, y Ernesto. Bueno, está muy agradable la conversación de este periodo de la historia tan interesante, tan dinámico por sobre todas las cosas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Pasaron los primeros minutos pasaron volando. Vamos a hacer una pausa. Los invito a seguir en compañía de UMAC Televisión para volver a un segundo bloque para conversar con nuestros interesantes invitados. El vapor Amadeo fue construido en Liverpool por J. Jones & Sons en 1884, con 36 metros de eslora, 6 metros de manga y 258 toneladas de peso. Se convirtió en el primer barco a vapor con matrícula en Punta Arenas. Sirvió como medio de transporte en toda la Patagonia y Tierra del Fuego, permitiendo el transporte de personas, productos de comercio e incluso para establecer una red de cabotaje en la región, asociado posteriormente con Blanchard. En 1932 fue encallado en la bahía de San Gregorio, donde permanece hasta la actualidad. En 1972 fue declarado Monumento Histórico Nacional de Chile. El Museo del Recuerdo custodia algunos objetos que pertenecieron al histórico vapor. Se conserva el timón, la campana, los faroles, la brújula, la pala para echar carbón a la caldera y la placa. Amigas y amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en una conversación agradable sobre temáticas históricas, geográficas, de arte, literatura, que nos citan en esta segunda temporada. Haciendo un recuento inicial, en la primera temporada tratamos también temas interesantes de historia regional y otras temáticas. Vimos el tema de la Federación Obrera de Magallanes, vimos también los vejámenes a los pueblos originarios, también como un tema interesante a tratar. Vimos la fotografía de Magallanes a principios de siglo, también el centenario de Gabriela Mistral en Magallanes, las vestimentas, las colecciones textiles en Magallanes y la conmemoración de este viaje de Fernando de Magallanes, los 500 años.
Y en esta segunda temporada también tenemos temas tan interesantes para conversar y debatir. Estamos con Joaquín Vascopés Julio y Ernesto Fernández de Cao Arriado, viendo de sobremanera los años dorados, llamados años dorados, un periodo muy específico dentro de la historia de Magallanes, con muchas luces, pero también con muchas sombras, que a esas vamos a llegar. Pero sobre las luces, este periodo creador, también en arquitectura, en la zona de Magallanes, pero también a través del mutualismo, de la imprenta. En realidad que es un periodo muy, muy, muy diverso. Y en fotografía también, que es un tema que tú conoces mucho. Evidentemente, el periodo de los años dorados, que se podría decir que para en el año 1917, y contribuyen muchos factores, por ejemplo, la guerra mundial, en fin, la apertura del canal de Panamá, que deja a nuestra ciudad un poco alejada y ya no pasan tantos barcos por el estrecho. Pero al margen de todo eso, este periodo se puede considerar como un periodo fecundo en la gran realización de empresas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Sociedad Menéndez Betti, la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego, Brown y Blanchard, que fueron importantes empresas, y no solamente en el contexto local, sino que de toda la Patagonia. Brown y Blanchard, que fue que tuvo como establecimiento ahí donde queda hoy día el Banco Estado, claro, que venía gente de todas partes a comprar lo que necesitaban en este local. Entonces, de manera tal de que la sociedad puntarenense va creciendo en población, en industrias, en comercio, y eso que está más bien alejado, que es un territorio, que es algo muy especial, como lo indicaba Joaquín. En el año 1927 recién obtuvimos, bajo el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, obtuvimos el rango de provincia, que es una de las grandes cosas que le debemos agradecer a este presidente de Chile. Y bueno, de ahí en adelante tuvimos representación, pero yo quiero destacar el elemento inmigrante, que aportó con su trabajo, con su esfuerzo, a este Magallanes notable de principio del siglo XX hasta prácticamente 1920. Entonces, de manera tal que Magallanes, Punta Arenas, se nutre de todos estos elementos que vienen de otras partes y que crean una cierta identidad, porque el magallánico tiene una identidad propia, producto de la gente que vino a poblar esta tierra y se quedó. Luego surgen grandes hombres que son hijos de estos inmigrantes que van a estudiar al norte y regresan con ese aporte hacia la sociedad magallánica. Sí. Joaquín, sobre el mismo tema que hablaba el profesor Fernández, y tú lo comentaste ya, lo hiciste ver someramente, me gustaría profundizar un poco en ese tema de los años dorados, pero que también tiene su sombra un poco, ¿ya? Que nos cuentes también cómo es esta sombra, esta relación entre los grandes poderes y las clases menos favorecidas, o los grupos menos favorecidos en la época. Es una cuestión como más racial, más que de clase, pienso. ¿Ya? Porque respecto de la cosa gris, ¿ya? Es como una diferencia racial que se establece ignorando las relaciones que de hecho ocurren. Me refiero al momento del auge del comercio de pieles y plumas entre las poblaciones transhumantes Chon, o sea, Aonikenk principalmente, que comercian con la plaza de Punta Arenas, en un momento en que va a durar hasta la instalación de las primeras estancias y sobre todo la instalación de los alambrados, que
todo ese comercio de pieles y plumas que era para digamos, economía suntuaria en Europa, para decorar, hacer abrigos. Originalmente muchos de los vecinos intercambian eso por aguardiente, sí, creo que las cifras llegan a ser, eran muy altas las de venta de aguardiente, no recuerdo ahora exacto la cifra, pero para 1877, por ejemplo, que es el año de litros, yo también lo leí en algún momento, y era de muy baja calidad también. Además, entonces era sí o sí ganancia para los que estaban haciendo ese negocio, que sabían que estaban haciendo, digamos, ganando mucho más de lo que el intercambio podría haber sido, digamos, más simétrico. Entonces, esa población que está abasteciendo literalmente a Punta Arenas en el momento antes de que todo este tráfico de vapor alcance su pic, están en el origen del mantenimiento de la colonia. Lo mismo pasó con la colonia galesa en el Chubut, que también dependía en el comienzo de su tráfico con las poblaciones Chon y Gununa, con las que comerciaban pieles y plumas. En ese caso, como eran puritanos, el alcohol no estaba presente, entonces fue una cosa que la distingue del caso de Punta Arenas. Y entonces hay un comercio, incluido el mismo Menéndez, que tenía una sociedad ahí con Piedra Buena, que se basa en este intercambio desigual o asimétrico totalmente con las poblaciones trashumantes aonikenk. Y porque ese gris me refiero al hecho de no incorporar a la población aonikenk digamos, en la historia de la región magallánica como la historia de esa población que surge arrancando el Fuerte Bulne. O sea, en el fondo a estos, entre comillas, tehuelches va a ser a la población a la que se les va a explotar económicamente, no de ponerlo laboralmente con el caso que fue en Terra del Fuego directamente, con el desalojo de la isla y el envío de prisioneros o de los sobrevivientes a Dawson. Entonces ahí es otro tipo de economía la que se crece con esa invasión o ese desalojo. Y eso me refiero a que esas pieles y plumas y esa venta de aguardiente, ese capital inicial acumulado, así como Nogueira rescataba barcos, tiene un nombre, raqueo. Hay como un movimiento inicial de capitales que surge en ese contexto y por lo tanto está enlazado. Por eso pienso que los años grises y los dorados son como dos dimensiones de un mismo proceso. Y que prefiero verlo como dimensiones más que como colores, en el sentido de que fuera un color gris y un color, un destello, claro. Sino porque los procesos es más difícil captar, digamos, el ambiente en el que surgen, y para juzgarlo, digamos, o para tener una visión desde el presente. Sí, totalmente de acuerdo. Y Ernesto, tu libro más reciente también, tuvimos el gusto de compartirlo, habla sobre la migración española. Y también te centras, como bien dice Joaquín, hablas muy democráticamente, porque eres la misma cantidad de espacio que el resto de los emigrantes. Ves la figura de José Menéndez en particular. ¿Qué nos puedes hablar de personajes que son protagonistas en este proceso? José Menéndez, Mauricio Brown, Nogueira. Sí. En los momentos generales. Bueno, todo personaje tiene su tiempo, y la verdad es que el contexto histórico en el cual viven es otro. O sea, nosotros miramos generalmente los hechos desde un presente, y la verdad es que hay que situarse en el contexto histórico. Entonces, yo no es que abogue, ¿no es cierto?, defienda o no a estos empresarios, pero sin ellos, ¿qué hubiera sido de Magallanes? Tenemos el caso de José Montespello, tenemos el caso de José Menéndez,
de Rivera, por ejemplo, y otros tantos, Francisco Mateo Bermúdez, y ellos vinieron prácticamente sin nada y fruto de su esfuerzo, de su trabajo, logran crear empresa y también logran darle empleo a mucha gente que viene de Europa necesitada, porque el español que venía, el inmigrante español venía con la seguridad de que aquí en Magallanes, en el extremo sur, iba a tener un mecenas que le iba a dar trabajo. Si no tenía educación lo mandaba al campo, si tenía educación trabajaba en contabilidad, en la parte administrativa. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. La verdad es que esto suena un poquito chocante para quien obviamente tiene otra visión de lo que fue esta inmigración. Pero yo lo veo desde un contexto histórico. Ahora, si tenemos que entrar a ver quiénes son los culpables, ¿qué pasaba con el gobierno chileno? ¿Qué hizo el gobierno chileno por las etnias, por nuestros pueblos aborígenes? ¿Qué hizo el gobierno argentino por sus aborígenes? Nada, dejó en manos de otras personas, del colono, de la gente que pasaba por acá, y se lavó las manos vulgarmente, como se dice. Sí. Oye, Joaquín, sobre el mismo tema, entendiendo, incluso haciendo un mea culpa sobre nuestra visión de la historia regional, muy diferente al resto del país, como la queremos ver así, pero no la integramos tampoco a una historiografía, a un conocimiento histórico, geográfico, antropológico, que en realidad es un cono sur bastante similar. ¿Son así? ¿Son procesos que caminan de la mano en cada uno de los lados del alambre, o en realidad son diferentes? Yo digamos, mi perspectiva es que mientras más cono sur y mientras más extremo sur, menos realidad subantártica. O sea, mientras más se tomen acciones, pues en el fondo estamos hablando de qué acciones administrativas o qué tipo de acción cultural se basa en la plantilla norte-sur o considera el ámbito subantártico, que es algo, uno podría pensar que es más reciente en la medida en que la situación de puerta de entrada de Punta Arenas, de ser una ciudad antártica o de ser un puerto de entrada de Antártica, es muy distinta a la de estar en el confín de. La situación de ser una pasarela de acceso, una puerta de acceso a un mundo que es mucho más grande que todo lo conocido, porque en el fondo la Antártica a veces se la excluye de ciertas medidas terrestres, porque como el tamaño es tan grande, te deshace todos los mapamundi que están, ¿viste? Cuando uno pone el hemisferio norte y el sur, y en el fondo Nueva Zelanda te queda por acá, Sudamérica. Esa geografía responde a un tipo de diseño en donde siempre somos intelectualmente subalternos. Estamos en el fondo leyendo los últimos libros que la teoría política los que alcanzamos a comprar a través de Europa, así como las ideas, se supone que vienen. Pero yo pienso que este ámbito subantártico que hoy día se vuelve más patente gracias entre otras cosas, al desarrollo de la ciencia y del turismo hacia allá, tiene un tercer elemento que es la revitalización lingüística, o sea, la revitalización de las lenguas chon en nuestro caso, y también del cahuéscar y del yagán, que son fundamentales para que no filosofemos con categorías ajenas. O digamos que, al revés, que estar atento para cuando filósofos que traen conceptos teológicos las hagan pasar por filosofía yagán o filosofía cahuéscar o filosofía chon. Eso creo que es importante porque hoy día se está viviendo un proceso de revitalización lingüística en distintos lugares, en distintos continentes y en distintos lugares al mismo tiempo. Que hacen que digamos, la homogeneización que por otra parte se da con los distintos dispositivos lingüísticos, como son los celulares, que en el fondo hacen que la realidad comunicacional sea cada vez más codificada. Es todo un elemento, digamos, algo que va a hacer problematizar a la región, porque no sé si están al tanto de que hay 8 familias que se reconocen Selknam actualmente en Chile,
de la supuesta idea de extinción que había 8 familias, que es bastante incluso respecto de la demografía, digamos, que se conoce para las poblaciones de Tierra del Fuego. Y esas cosas como que los pueblos indígenas forman parte, son los aborígenes del pasado, tenemos que inspirarnos en ellos para... Es muy distinto de pensar en una nación Selknam, en nación, así como en la población, el pueblo mapuche habla de Wallmapu, de nación mapuche. Creo que esos elementos son fundamentales para dejar de pensar la geografía o asumir que la geografía, así como los argentinos ponen con la banderita, las Malvinas la ponen en todas partes como una cosa de propaganda, como goebbeliana. Ese tipo de cosas nos pasa a nosotros con los mapitas norte-sur y la idea de que somos consumidores de cierta manera de esta idea de región extrema, zona extrema, austral, meridional. Sí. Oye, Joaquín, bueno, si bien voy enseguida con Ernesto, el tema de la familia Selknam me llama mucho la atención, pero yo sé que hay varias que han sido y personas que se autodenominan Selknam, por ejemplo, que genéticamente, incluso a través de estudios, ha quedado desechado, pero ¿tú consideras que pueden haber más personas que... Lo cual se agradece. Es gente que está formando una corporación que se llama la Corporación Covadonga Gaona. Es gente que no viven todos en la región, sino que están organizados, nucleados en torno a la Universidad Católica Silva Enrique en Santiago. Hay un chico que se llama Keyuk y que habla Selknam, que es el único hablante, digamos así, con aptitud según los lingüistas. Porque los lingüistas son los principales declaradores de lenguas en peligro de extinción, extintas o en vías de extinción. Y existe una comunidad, la Rafaela Istón, en Río Grande, sí, eso sí, que tiene, digamos, gente que conoce un poco la lengua, pero no son hablantes fluidos. Y bueno, son procesos, los de la revitalización lingüística, son procesos que pueden producir modernidades nuevas también. Sí, indudablemente. La comunidad en Argentina es muy conocida. Tú también eres muy cercano a Margarita, la señora que va a presentar tu libro. No la conozco personalmente, pero le envié el libro porque en anexos se presenta la primera transcripción del vocabulario y frases de la lengua de los zonas de la Nushwaiwa o Lucas Bridges, que es un material lingüístico, digamos, tan importante que nos costó como un año solamente el poder crear los mapas de caracteres en el teclado para poder, digamos, teclear el manuscrito. Y cuando Gusinde lo revisó en el Museo Mitre en Buenos Aires, dijo que según él que le correspondía poca importancia en circunstancias que la Nushwaiwa era el hablante, digamos, blanco más competente que se conocía según distintos investigadores. Entonces, hay una cosa con la apropiación del conocimiento de las poblaciones nativas para hacer filosofía occidental, que es algo que estos movimientos de corte más moderno, o sea, de revitalización lingüística, pero no para ser un indígena, aborigen de nadie, sino como parte del desarrollo de una nación dentro de un Estado que puede ser plurinacional, como tanto el chileno como el argentino, pero que son justamente muy nacionalistas y donde en la historia, digamos, de Magallanes podemos ver que ese sentimiento nacional se empieza a exacerbar justo cuando empiezan a terminar los años dorados. Ese chauvinismo regional que es estar siempre considerando que en Santiago no valoran correctamente la región de Magallanes. Sí. Ahora no quiero quedar sin opinar. La verdad que sobre la comunidad, claro, que revitalice el tema del lenguaje, muy valorable. Yo discrepo estoy un poco en desacuerdo con el tema de no sé, el origen real. No sé si alguien se puede hacer Selknam o Apache de la nada, así, solo por conocer. No sé, no veo el fin, yo no le entrego mucho valor, entendiendo que ya se hicieron
otro tipo de pruebas o de... ¿Tú dices por la cosa genética? Sí, en realidad yo creo que es que Porque dentro la del tema historia Selknam, que es tan, tan mal utilizada de repente para chapitas, la iconografía en realidad tan mal utilizada y sobreutilizada, de repente lo veo como otro Te voy a elemento. mandar ahí, salió un reportaje que salió en la revista Paula hace unos días atrás con las 8 familias Selknam que están buscando reconocimiento legal por parte del Estado. Y es una situación bien, yo creo que para ti conocida, que es de los enfrentamientos que hubo con Selknam en la Tierra del Fuego, hubo una cantidad de población que fueron principalmente mujeres y niños que fueron repartidas entre familias y que tuvieron destinos que, en este caso, es una persona que llegó de niño, lo separaron de su madre y se crió en Chiloé, siempre lo llamaron Elona, en Chiloé, y los descendientes de esa persona son una familia o un par de familias. Después otra persona con la misma historia que se conocieron por Facebook, o sea, se descubrieron que tenían la misma situación. Todo el mundo le decía Elona en Chiloé a esta persona. Y el caso de Keyuk, el que es hablante, también tiene un pariente que tenía, parece, la misma situación. Y en el caso de Margarita Maldonado, ella es descendiente fue parlamentaria incluso. Sí. Y esa familia se surgió en torno a una estancia que tenía Luis Garibaldi Onte, que trabajó en la ruta que va entre Río Grande y Ushuaia. Y esa familia, que en el fondo es una familia Selknam criada en tiempos ya de estancia, pero el estanciero era Selknam, como era Luis Garibaldi Onte, Selknam House. Entonces, la cuestión de la... Porque muchas veces uno dice, bueno, es que ya no casan con arco, y bueno, pero es que, no, claro. ¿Cuál sería el arquetipo de chileno? Entonces, el chileno del siglo XVIII del siglo XIX, perdón, es muy diferente. Sí, el Cahuéscar tampoco anda en canoa, claro. Acá estamos hablando siempre de gente de naciones, Selknam, Mapuche o Gununa, que ocupan celular y están interesados en conocer su propia historia, que hoy día está a veces, digamos, clasificada en bibliotecas, museos, archivos, y justamente son los investigadores los que a veces conocen mucho más que las propias poblaciones. Sí, sería interesante ver ese tema. Oye, Ernesto, también está muy interesante la conversación, indudablemente. Y hablaste también de los procesos migratorios españoles en particular en este siglo, que también se dio con muchos temas de gente que de repente sin ningún tipo de formación lograba de la noche a la mañana lograr fortuna inimaginada. Yo recuerdo muy claramente a José Montes Pello, por ejemplo, cuando llega y plantea acá en Punta Arenas cuánto dinero tenía en el banco y pide sacarlo. Y claro, los bancos de la plaza tuvieron que reunir todo el capital, colocarlo en una mesa, una montaña de dinero. Y él, claro, dice, bueno, ya, está bien que lo tengan ustedes para que me lo sigan cuidando. No había mucho conocimiento el inmigrante español, hispano, salvo excepciones, digamos, llegó prácticamente sin nada. Llegó a hacer empresa, y bueno, el libro que en realidad escribí, en realidad es un poquito hablar de otros españoles, no de los tradicionales de José Menéndez, José Monte, de Rivera, de Bermúdez, sino que conocer al que llegó acá y producto de su trabajo instala una carnicería, una panadería, y hace empresa, una mediana empresa y una pequeña empresa, porque generalmente uno conoce al gran empresario. Cuando hablan de España, del inmigrante español, José Menéndez, José Monte, en fin, pero no hablan del pequeño, el mediano empresario que también aportó al desarrollo de nuestra región. Y bueno, yo encontré más o menos 300 y 350 entre mediano y pequeño empresario, y después he indagado más, he investigado más y he logrado tener otros 100 más, 100 españoles que también tuvieron un negocito, una librería, una panadería, una carnicería, en fin, un boliche de esquina, y que también aportó a Magallanes.
Entonces, eso es lo que yo rescato de mi trabajo. Sí, súper. Sí, indudablemente. Oye, bueno, amigas y amigos, la verdad que fue un gusto, fue un placer conversar con usted. Primero agradecerle su generosidad de compartir su conocimiento y a través de las pantallas de UMAC Televisión. Un tema bien interesante, la verdad que aprendimos mucho conversando con usted, la verdad son grandes conocedores de la materia y la verdad que también para todos los amigos invitarlos a seguir en la sintonía de UMAC Televisión a través de su parrilla programática durante todo el día, este y otros capítulos de nuestro programa. Y bueno, agradecerle su tiempo, su conocimiento. Muchas gracias por venir, Joaquín, Ernesto, muchas gracias. Y a los amigos en su casa también, despedirnos y que sigan la compañía de UMAC Televisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.